estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar. Cuando regrese Jesús, pronto vendrá. Muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. tukariyo kabisa kasenga mwanju mwaveni mwanju iyo kabisa nani peti mtoto mdogo mtu mkubwa huyo. Casos que ha causado la muerte de más de 45.000 personas. En Kenia, las inundaciones repentinas han matado a 4 personas y han desplazado a miles. En la región oeste del Valle del Rift, en el país, un funcionario afirma que 23 personas también desaparecieron después de que las lluvias hicieron estallar las riberas de los ríos. La ciudad de Chesogon quedó totalmente sumergida por las inundaciones repentinas, dejando a más de 400 familias sin hogar. Una escuela local en el área estaba entre los edificios totalmente destruidos. Sin embargo, A la economía en ruinas y la crisis alimentaria que vive Zimbabue y que agobia a millones de personas se suma ahora el impacto desolador del coronavirus, que ha acabado por convertir esa triple problemática en una tormenta perfecta. La inflación anual alcanzó en marzo el 676,30% frente al 540,16% registrado el mes anterior. Algunos analistas creen que podría alcanzar el 1000% en junio. Un recordatorio de la hiperinflación que ahoga a este país, conocido antaño como la joya de África por su prosperidad y cuya economía cae en picado desde el año 2000, cuando el tornado right in front of us. No way. Holy! Look at it, still on the side of the road. Para los agricultores europeos.
Las movilizaciones siguen pese a la pandemia en Israel, donde 2.000 personas protestaron este domingo en Tel Aviv contra la corrupción y las medidas antidemocráticas que alegan el gobierno de Benjamin Netanyahu adoptó para contener la COVID-19. Los manifestantes protestaron en largas filas y con una distancia prudencial de separación para prevenir contagios, lo que extendió su presencia por la céntrica Plaza Isaac Rabin en un evento donde mostraron su oposición al primer ministro en funciones, que negocia la formación de un ejecutivo unitario con el centrista Benny Gantz. La pandemia paró casi por completo la vida cotidiana y económica del país, pese a que ha impactado en Israel de manera moderada comparado con otros países. Hasta el momento registra 172 fallecidos y más de 13.000 infectados. A pesar de las fuertes restricciones de movilidad impuestas, parte de las cuales se empezaron a levantar este domingo, no han estado vetadas las protestas en el espacio público siempre que se respete las reglas de distanciamiento. Anger, frustration and worry building in some states. Protesters in Denver today coming out against stay-at-home orders, demanding the governor reopen the state for business. Demonstrators willfully ignoring social distancing rules, some refusing to wear masks. ABC's Clayton Sandell is there in Denver. In Denver tonight, they came with and without masks, hundreds throwing social distancing to the wind. Protesting coronavirus closures that have society and the economy shut down and John Smith out of work. So the coronavirus is very real, it's very scary, and it's affecting a lot of families, and it's very tragic. But the means that we are implementing are not justifying the ends. We're going to hurt millions more people than the tens of thousands that may die from corona. In Denver, counter-protesters wearing hospital scrubs block traffic. Similar scenes this weekend in California, Florida, Texas, and Washington, in defiance of stay-at-home orders and warnings from health officials. I certainly can understand the frustration of people, but my main role in the task force is to make recommendations to protect the health and the safety of the American people. President Trump Friday tweeted, "Liberate Michigan, Minnesota, and Virginia." Maryland's Republican governor telling CNN the president is encouraging protests that go against his own policy, sending mixed messages. To encourage people to go protest the plan that you just made recommendations on Thursday, it just doesn't make any sense. Vice President Pence, who leads the coronavirus task force, was in Colorado greeting the governor without a mask against White House recommendations. Colorado and other states, including Vermont and Montana, have announced plans to reopen the economy, but warned those plans will only unfold gradually. And Tom, tonight, Colorado's governor says he supports this right to protest, but says people still need to stay home. Also, we should note in a recent poll, a vast majority of respondents say they are concerned that states will reopen too quickly. Tom? Clayton Sandell from the center of one of those protests. We can hear it right there. All right. About something you said on Thursday, which is that you were angry because information about the virus should have been told to us earlier and a lot sooner. People knew it was happening, and people did not want to talk about it. Many Americans are saying the exact same thing about you, that you should have warned them the virus was spreading like wildfire through the month of February instead of holding rallies with thousands of people. Why did you wait so long to warn them? Who you with? And why did you not have social distancing until March 16th? Who you with? I'm Weijia Jiang with CBS News. So, if you look at what I did in terms of cutting off or banning China from coming in. Chinese nationals. But by the way, not Americans who are also coming from China. Nice and easy. Just relax. We cut it off. People were amazed. These gentlemen, everybody was amazed that I did it. We had 21 people in a room. Everybody was against it but me. Dr. Fauci said, had I not done that, perhaps tens of thousands, and maybe much more than that, people would have died. I was very early, very, very early. And we just saw, you saw Bret Baier making a statement. They had a debate well into February and not even mentioned, it wasn't even mentioned, the Democrats. We were very early. Oh, I'm the president. And you know what I just did? And you know what I just... And by the way, when you issued the ban, the virus was already here. Okay, and you know how many people, when I issued the ban, how many cases of virus were in the United States when I issued the ban? Do you know the number? No, how many cases? Remember I said one person. How many cases were here when I issued the ban?
Did you know? No. You have to do your research. How many? I did my research. On the 23rd of March, you said you knew this was going to be a pandemic. Can I tell you what? I did know it. I did know it. All I have to do is look. So you knew it was Anybody knew it. Just, are you ready? How many cases were in the United States when I did my ban? How many people had died in the United States? So do you acknowledge that you didn't think Keep your voice down, please. Spread? Keep your voice down. Did you not? How many cases were in the United States? I did a ban where I'm closing up the entire country. How many people died? And that's a fair point. How many people died in the United States? And yet I closed up the country, and I believe there were no deaths, 0 deaths at the time I closed up the country. Nobody was there. Tengan todos muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos aquí de nuevo para estudiar la palabra de Dios. El Señor pues nos ha dado un consejo en Juan 5:39 y nos dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos acompañe en esta noche y que su Espíritu nos pueda dirigir hacia toda la verdad. Señor Dios y Padre nuestro, pedimos su bendición en esta hora que vamos a abrir su palabra, que su Espíritu Santo, esa tercera persona de la deidad, pueda bajar a nosotros y que nos pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, y que también nos pueda guiar hacia toda la verdad. Bendiga nuestros oídos, bendiga nuestros labios, purifíquelos, Señor, porque somos inmundos, tenemos labios inmundos delante de su presencia. Usted es un Dios santo, pero purifíquenos con el carbón encendido del cielo, Señor. Gracias le damos porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. En el dulce nombre de su Hijo amado le hemos pedido esto. Amén. Estamos, queridos hermanos, viviendo en las últimas escenas de la historia de esta tierra. Y como nos dice su palabra en Mateo 24:6 al 8, nos dice la palabra de Dios ahí en el libro de San Mateo, que los discípulos le preguntaron las señales al Señor y el Señor pues les contestó y dio ciertas señales, y las vamos a leer. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Querido hermano, las pestilencias están aquí y todo esto que está sucediendo está causando pánico, está causando terror, está causando estrés, está causando miedo, está causando muchas situaciones difíciles para el ser humano. Hay mucha gente que está cometiendo suicidios, la tasa de suicidios ha aumentado y podemos recordarnos en la Gran Depresión de 1929, cuando Estados Unidos entró en una Gran Depresión y hubo un buen número de personas que se suicidaron por el temor de no poder salir de sus deudas y no poder trabajar, lo mismo que está pasando ahora. Pero realmente, queridos hermanos, dice la palabra de Dios que es necesario que todo esto acontezca. Algunos también están muriendo de ataques al corazón por la gran impresión que tienen
por la pandemia del COVID-19. Y en verdad que es una crisis muy espectacular. Voy a leer en esta hora, voy a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11, que dice lo siguiente: estamos viviendo en el tiempo del fin. A Daniel se le dijo: cierra las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. No era para la época en que Daniel vivió esas profecías, sino para el tiempo del fin. Y a Juan se le da la orden de no sellar el libro de Apocalipsis porque el tiempo estaba cerca. Son dos órdenes, una es cierra las palabras de este libro y la otra es no cierres, ¿verdad? Así es que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, porque a Daniel se le dijo que esas cosas que él estaba recibiendo eran para el tiempo del fin. El presto cumplimiento, dice, de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Y quiero detenerme un poco para analizar esto. Y están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar. Esos son los juicios de lo que está hablando lo que acabo de leer. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social. Ahorita tenemos una inestabilidad social tremenda. Las amenazas de guerra. Hay una guerra ahorita que es una guerra biológica, una guerra creada que le podríamos llamar la Tercera Guerra Mundial, lo único que no es con armamentos, no es con bombas, pero es una guerra biológica en la cual trajo como consecuencia el virus del coronavirus 19. Las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian, dice, la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. O sea, los acontecimientos de la mayor gravedad los estamos viendo nosotros. Y tal vez más que venir, ¿verdad? Dice, las agencias del mal se unen y combinan fuerzas para la gran crisis final. ¿Cuáles son las agencias del mal? El mal lo lidera Satanás. Y él tiene agencias del mal, tiene súbditos aquí en esta tierra que trabajan para él. Y dice, las agencias del mal se unen y combinan sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. O sea, ella hace esta declaración que dice que los movimientos finales serán muy rápidos. Así es que, queridos hermanos, estamos nosotros viendo que estos tiempos están acelerados. Y antes de leer Lucas 21, voy a leer Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9 nos dice, el hombre más sabio que hubo aquí en esta tierra, nos hace esta declaración. Y vamos a entender por qué él hace esta declaración. Dice, en el capítulo 1, verso 9, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, dice. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ahora bien, en el capítulo 3, verso 15, también leemos lo siguiente. Dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. O sea, ya como que se está repitiendo la historia. Y Dios restaura lo que pasó.
O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Dice Maranata, que dice que viejos conflictos surgirán a una nueva vida. Dice que muchas cosas se van a repetir, muchos eventos se van a repetir. Así es que teniendo esto en mente, vamos a ir a la lectura de Lucas 21, 25, en donde nos dice el doctor Lucas, nos dice aquí lo siguiente. Entonces, dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, dice que las gentes van a estar angustiadas, confundidas a causa del bramido del mar. El mar está bramando. El mar puede ser el mar literal, cuando vamos al mar, a la playa, pero en lenguaje profético, el mar representan tribus, pueblos, lenguas y naciones. Según Apocalipsis 17:15, eso significa el mar en lenguaje profético. O sea, el mar, la gente, los pueblos, las muchedumbres están bramando. Y de las olas, dice. O sea, el mar tiene olas, ¿verdad? Las olas podemos ser los seres humanos, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, estamos viendo que las personas, o sea, el mar está bramando, y dice el verso 26, desfalleciendo los hombres, o sea, los hombres están desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así es que, queridos hermanos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Hace poco salió, bueno, además, primero vamos a ir a lo que está sucediendo. El día 20, o sea, el día de ayer, se dio un tornado en Florida, Además de esta pandemia, pues sabemos que Florida no ha sido tan tocado por el corona-19, pero como las agencias del mal están unidas, aunque no sean tocados por el COVID-19, van a venir destrucciones sobre las ciudades, porque el diablo está en todo, pues porque le queda poco tiempo, según nos dice la palabra de Dios. Así es que tuvimos un tornado, ahí lo pudieron observar, lo pueden observar en el video. Y pues esa es parte de los desastres, de las señales que dio el Señor a los discípulos. Y también tenemos otra situación que está sucediendo en Estados Unidos y en el mundo entero, pero principalmente en los Estados Unidos. Hay muchas protestas en contra del arresto domiciliario que se está llevando a cabo en todo el mundo. Pero los que están protestando en sus diferentes estados, por ejemplo en Denver, en Texas, en Washington, en Minnesota, en Virginia, en Michigan, en California. En Texas, ya dijimos, hay muchas protestas porque ellos arguyen de que el arresto domiciliario, el haber parado la producción, el haber traído este declive económico, va a hacer más daño que la pandemia del COVID-19. Porque si bien es cierto, se pueden morir unos millones, pero quizás se va a morir más gente del hambre y del caos que va a causar todo esto. Entonces estamos viendo que una gran, ¿cómo le quise decir? Una gran organización están pidiendo una protesta general, o sea, se podría dar, como dije anteriormente, una revolución americana,
o sea, una revolución mundial, ¿verdad? Una revolución es cuando el pueblo está descontento con el liderazgo político, está descontento con la cuestión de la economía, está descontento con las políticas de los gobiernos, está descontento por muchas cosas, por los salarios tan bajos. Entonces eso, las mismas tendencias que llevaron a Francia a la Revolución Francesa son las mismas tendencias que tienden a envolver al mundo en una situación similar a la de Francia. Así es que eso, lo de las protestas también. Y ahora pues vamos a ver esta cuestión de un arresto domiciliario total en general en la ciudad de Santo City, en Jamaica, ¿verdad? Y vemos allí nosotros que el primer ministro de Jamaica, pues dio sus declaraciones 15 días atrás, más o menos unos 10 días atrás. Él hizo las declaraciones, o sea, los decretos que él había decidido con su gabinete de gobierno eran los siguientes: que los residentes cuyos nombres comenzaran con las letras de la A a la M iban a ir a comprar a las 10 de la mañana hasta la 1:30, los días miércoles y sábados. Y los residentes cuyos apellidos comienzan con la letra N hasta la Z iban a ir a comprar desde la 1 de la tarde a las 5 de la tarde solamente los miércoles y los sábados. O sea, el lunes, el domingo, el lunes, el martes, el jueves. El jueves nadie iba a andar en la calle a menos que fuera un servicio esencial el que andaba prestando. Aquí el problema se plantea para los adventistas del séptimo día porque Jamaica tiene una presencia de adventistas muy numerosa y hay mucho adventismo allá. Entonces, ellos se encuentran en una situación, bueno, se encontraban realmente, porque esto ya cambió, ya dentro de poquito le vamos a dar la información, en una situación bien difícil porque no podían en un término digamos de 3 horas y media, hacer todo lo que se tenía que hacer, Imagínense que usted solo pueda salir de su casa un día y usted tenga que pagar la luz, que pagar el agua, que ir al supermercado, que ir a distintas partes. No le alcanza el día realmente, las horas realmente. Entonces eso trajo una presión ante el adventismo y había ya ¿cómo le quisiera decir? Una protesta ya de un joven adventista del séptimo día que se puso allí con una pancarta diciendo de que eso era violar la conciencia de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esto realmente, queridos hermanos, lo que está pasando es minimizar el daño que está causando el COVID-19, no lo vamos a minimizar, pero sí vamos a decir de que está causando estragos, o sea, está causando bastante problema, pero realmente pues no es solamente el virus en sí, porque hay algo, o sea, que la gente no puede discernir a ciencia cierta qué es, o sea, cuáles son los objetivos
de haber traído esta pandemia, porque esta pandemia fue creada con un propósito, Y los propósitos, pues nosotros ya sabemos que el propósito de crear esta pandemia, ya se han pronunciado muchos, es traer el nuevo orden mundial a esta tierra. Inclusive hoy ya hemos visto el video y vamos a hablar algo sobre lo que está sucediendo en el mundo entero, especialmente en Jamaica. En el estado de Jamaica, el primer ministro el día de ayer dio ciertas declaraciones porque se vencía, o sea, la semana que él puso para el primer arresto domiciliario se vencía hoy, este día, o sea, el día martes 21. Entonces él ayer tuvo una conferencia de prensa y dio las siguientes declaraciones. Las siguientes declaraciones fueron las que dio el primer ministro de Jamaica. Realmente, queridos hermanos, la caja de Pandora se está destapando, como dicen, y nosotros, los adventistas del séptimo día, Dios nos ha dado sabiduría y sabemos que la ley dominical está haciendo su aparición en la oscuridad. No, el diablo no iba a traer la ley dominical así por así. Miren, aquí está una ley dominical. No, porque él sabía de que la mayoría del pueblo se iba a poner, la mayoría del mundo. Pero como hay miedo, hay presión sobre el virus del COVID-19, han infundido terror en las mentes de las personas. Total que la gente está hasta enferma, hasta se le ha bajado el sistema inmunológico. Entonces, nosotros, queridos hermanos, no debemos de tener temor, porque nosotros debemos de confiar nuestra vida en el Señor. Nadie se va a morir antes, ni nadie se va a morir después. El Señor ya sabe cuándo nos toca ir al descanso y cuándo, pues, Él va a permitir eso. Así es que, queridos hermanos, aquí, a raíz de que regaron todo este virus en todo el mundo, pues ya tenían un plan perfecto de encerrar a toda la gente del mundo, porque fue de la noche a la mañana que todos los países se fueron poniendo de acuerdo e hicieron sus pólizas. Y yo les voy a decir, nosotros aquí en El Salvador somos un poco afortunados porque, si bien es cierto, hay restricciones, pero todavía no se nos ha quitado toda la libertad que nosotros tenemos. Sí, hay muchas restricciones, pero no como en Jamaica, no es como en otros países, y pues le damos un poquito gracias a Dios, aunque para hacer obra misionera es bien difícil y ahorita pues se están usando métodos para hacer la obra misionera bien, ¿cómo le quise decir? Es un silent, es una obra misionera en silencio, porque lo que estoy haciendo yo, queridos hermanos, es dejar libros en las ventanas, en los lugares estratégicos donde va a pasar la persona, y la persona se los lleva, ¿verdad? Orándole al Señor, pues que pueda caer en buenas manos y que sea una semilla sembrada. Así es que tenemos que pensar en todo eso, cómo poder hacer llegar este mensaje, porque el diablo sabía que el mensaje del tercer ángel estaba tomando fuerza y se iba esparciendo y se iba esparciendo. Y esto fue para detener la predicación del mensaje del tercer ángel y para traer la ley dominical que va a desembocar en el nuevo orden mundial. Así es que el primer ministro hizo las siguientes declaraciones el día de ayer y dijo que para evitar, porque él se había dado cuenta el sábado anterior, o sea, el sábado fue, parece que 19 de abril,
y se había dado cuenta de las grandes líneas que habían en Jamaica para pagar las utilidades de la luz eléctrica, del teléfono, de la internet. Entonces hoy ha tomado medidas y estas son las medidas que él ha decidido con su gabinete, que todos los pagos que van a hacer las personas van a ser en línea. O sea, así se evitaría que la gente saliera, que la gente estuviera en contacto allá afuera con esas grandes líneas y fuera más fácil, ¿verdad? Y también declaró que las escuelas van a estar cerradas físicamente, o sea, los lugares que son escuelas van a estar cerrados físicamente, pero ellos van a ir trabajando. ¿Cómo van a trabajar? En línea, o sea, todo va a ser en línea, Y dice que, dijo él allí, esto es textual, por eso hay que poner el video en las predicaciones para que comprobar que lo que estamos diciendo es la verdad. Él dijo allí textualmente que estamos en una transición de la sociedad para que la sociedad sea una sociedad digital. O sea, eso es lo que se persigue, una sociedad digital, o sea, una digital society. Y también hizo la siguiente declaración. Dice que hay toque de queda en Jamaica. El toque de queda va a ser, fíjese bien, estas medidas que él está tomando van a ser hasta el 31 de mayo, hasta el 31 de mayo. O sea, estamos hablando de mes y algo, un mes y algo. Entonces, aquí él dijo que hay toque de queda desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. O sea, no quieren a nadie en las calles desde esas horas, a menos que sea una emergencia, y él define allí, si ustedes quieren, o que sepan inglés, quieren saber eso, ahí está el video en YouTube, y él hace esas declaraciones. Ahora bien, la otra decisión que tomó fue la siguiente. Por eso es que es importante hablar de estas cosas, queridos hermanos, porque la profecía se está cumpliendo, el rollo profético está a la vista de todos nosotros. La otra declaración que hizo, la otra determinación que dio, dice que hoy ya los supermercados van a estar abiertos, fíjense bien, van a estar abiertos todos los días, pero va a funcionar de la siguiente manera, todos los días excepto el domingo, y ahí vamos a hablar un poquito. Dice que va a estar abierto el lunes y el martes. El lunes y el martes, porque el miércoles solamente va a ser para colocar lo que ya se ha terminado en el supermercado, no se va a vender el miércoles, y el jueves es día para colocar todo, se va a comprar lunes, martes y miércoles, y se va a comprar viernes y sábado. Pero el domingo prácticamente, aunque no se ha declarado, aunque no se ha dicho, y hago énfasis en esto, que yo no estoy diciendo que esto sea la ley dominical, no. Lo que yo estoy
tratando de hacerles ver es que la tendencia va hacia allí, o sea, el objetivo es ese, colocar el día domingo como día de reposo para que la gente esté en sus casas, primeramente como día de familia, va a estar con su familia y nadie va a trabajar ese día, esa es la finalidad, ese es el objetivo del ¿cómo se llama?, de las pólizas. Bueno, lo voy a decir de otras palabras. Este es el fruto de la encíclica papal del 2015. O sea, este es el fruto que estamos teniendo. O sea, estamos teniendo ese fruto a través del virus del COVID-19 que ha causado miles y miles de muertes, ha causado tanto dolor a esta humanidad, es una eutanasia completa. Han muerto muchas personas y el Señor está por derramar su ira. Porque el Señor no va a dejar, mire, yo podría hablar de muchas cosas, pero no quiero, o sea, mezclar tanta cosa para no perder el hilo del tema. Ok. Entonces, los domingos no hay supermercado. Nadie va a andar comprando los domingos. Si bien es cierto que el domingo no va a salir de Jamaica, sino que va a salir de los Estados Unidos de Norteamérica, pero, como dice Maranata, o sea, el libro de Maranata dice que todas las naciones seguirán las pisadas de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando Norteamérica se pronuncia oficialmente como la cabeza número 6, decretando el domingo como día de reposo obligatorio para todos los habitantes de Estados Unidos, entonces todas las naciones, después que sea local, va a ser a nivel global, Entonces, yo no estoy diciendo que esta sea la ley dominical, sino que estos países ya están preparados de antemano para que cuando la ley dominical venga, pues ellos estén listos ya. Y realmente, queridos hermanos, esto es algo, ¿cómo le quisiera decir? Algo espectacular, porque él habló hasta de los bancos, o sea, ya no nadie va a manejar cash, sino que todo va a ser digital, el dinero va a ser digital, usted ya no va a tener que ir al banco, desde su casa va a hacer sus transacciones, va a pagar sus biles, va a hacer esto, va a ir al supermercado y quizás van a dar el ID 2020 para ir a comprar y el que no tenga el ID pues simplemente no va a poder comprar ni vender. Así es que, queridos hermanos, otra de las decisiones que él mencionó, yo no lo pude ver todo realmente porque es casi 2 horas que habla él. Y él mencionó que era mandatorio, fíjese bien, mandatorio que todos usaran mascarillas, o sea, las máscaras. Si encuentran a alguien sin máscara, le van a poner multa o se lo van a llevar preso. Y me acuerda, porque estuve investigando sobre la pandemia la pandemia que le llaman la pandemia española en 1918, y quería saber cuáles son los comportamientos, quería saber cuáles fueron los comportamientos de las naciones por esa pandemia, y en efecto fueron los mismos, porque dice de que era algo terrible, porque una persona no podía, como le quisiera decir, estornudar, porque por estornudar ya se la llevaban porque ya estaba enferma. O sea, era terrible las políticas también de ese entonces, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, esto es lo que el Señor pues está tratando de decirnos, que despertemos, que es hora ya de despertarnos del sueño, porque esto ya no le queda mucho tiempo. Las que están, mire,
como dije anteriormente, queridos, las políticas, estos son los frutos de la encíclica papal del 2015. Usted sabe que siempre los papas han hecho encíclicas, todo el tiempo. Y cuando este poder, voy a tratar de ser lo más concisa posible porque no quiero hacer largo este tema. En el libro de Mateo 24, el Señor nos da un consejo. Mateo 24, verso 15. Fíjense bien lo que dice. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces, dice, los que estén en Judea huyen hacia los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, nos está dando advertencia el Señor. Cuando nosotros veamos la abominación desoladora, queridos hermanos, representa al papado. Pero debemos de estudiar qué es lo que pasó cuando el papado reinó globalmente, o sea, fue un reino mundial, según la profecía bíblica, según Daniel 7:25. Tenemos que estudiar qué es lo que sucedió en esa época, cuando Daniel dice que el cuerno pequeño iba a reinar por tiempos y medio tiempo. Es un año, tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año, o sea, son 3 años y medio proféticos. 3 años y medio proféticos, en algunas Biblias sale así, 3 años y medio proféticos, son 42 meses. O sea, y 42 meses multiplicado por 30, porque bíblicamente el mes tiene 30 días. Cuando usted multiplica 42 por 30, le da exactamente 1260 años. Ese fue el tiempo que reinó el papado mundialmente, desde el año 538 hasta el año 1798. En ese periodo de tiempo, en el año, por eso es que esos tiempos se le llaman la época del oscurantismo, porque los únicos que manejaban la Biblia eran ellos, no dejaban que el pueblo leyera la Biblia. Y si la leían, se las leían en otros idiomas que la gente no entendía. Por ejemplo, el latín. Yo soy testiga de esto, porque cuando yo tenía alrededor de unos 10 años, 8 años, yo me recuerdo que me mandaban a la misa, y las misas fueron las últimas misas que fueron dadas en latín. Nosotros salíamos sin saber nada, sin entender nada, porque solo el que hablaba, si conocía el latín, entendía lo que estaba predicando. Entonces, a esa época de los 1260 años, cumpliendo la profecía de Daniel, que el cuerno pequeño iba a reinar por tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio, o sea, 42 meses, o sea, 1260 años. ¿Por qué años? Porque los días se convierten en años proféticos. Y si usted quiere saber esto, no me crea a mí, vaya a Google. Google lo sabe todo, porque la interpretación de la palabra de Dios es historicista. O sea, toda la historia comprueba que la palabra de Dios es una verdad, es una veracidad. O sea, no es ninguna mentira.
la misma historia está comprobando que la Biblia es verdad. Por eso dice el Señor en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la Biblia es la historia del ser humano desde su creación hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mire, esto es sorprendente, hermanos. Yo me sorprendí realmente porque quizás había pasado por allí, pero cuando nosotros estamos viviendo ya la situación que estamos viviendo, la entendemos más claramente. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con la pandemia del coronavirus 19? Está pasando que, bueno, nuestras libertades se nos han sido retenidas, nos han sido quitadas. No hay, como le quisiera decir, no hay permisos para reuniones sociales, las iglesias están cerradas, los negocios están cerrados, los hijos de Dios estamos encarcelados, y no solo los hijos de Dios, todo el pueblo en general está encarcelado, ¿verdad? Como decíamos, los hijos de Dios estamos atrapados realmente en esta pandemia del COVID-19. Y vamos a comprobar en esta noche que lo que fue, será. O sea, está siendo, ya está repitiéndose lo que se dio durante los 1260 años cuando el papado reinó globalmente esta tierra. Y ahora, pues, como decía, ya no nos podemos reunir, están suspendidos los matrimonios, están suspendidas las iglesias, están cerradas las iglesias. Están cerrados prácticamente todos los lugares, todos los negocios, pero lo que más sorprende es, oiga bien lo que le voy a decir, es de que hoy, a raíz de esta pandemia, la gente que muere no puede tener un entierro digno de ellos. Un entierro digno es que sus familiares estén allí, que pues todos se lleven su normalidad como se hacía antes, Ahora no, a raíz de las políticas del coronavirus 19, pues los más que pueden entrar son 10 personas. Y en ciertos lugares es bien más restrictivo porque solo aceptan 5 personas con la persona que va a decir el discurso y todo eso para enterrar a esa persona. Así es que eso es lo que está pasando ahora con las políticas del coronavirus 19, que son los frutos de la encíclica papal. Pero van a ver lo que sucedió entre los años 538 a 1798. Si ustedes quieren ver la exactitud de la profecía, solamente réstele a 1798, 538, y le va a dar exactamente 1260 años, en los cuales el Papa gobernó mundialmente. Usted solo pone Google, quién reinó durante 1260 años, desde el año 538 a 1798, y le va a dar toda la información que usted necesita saber. Así es que leo Conflicto de los Siglos, por eso es que este libro, Conflicto de los Siglos, es un libro que todos debemos de leer, porque todo lo que ella escribió, es más, cuando ella estaba escribiendo este libro, Satanás trató de matarla. Quería que ella se muriera porque sabía que este libro iba a traer mucha sabiduría a este mundo. Así es que voy a leer la página 107, último párrafo de la página 107, y si ustedes van a ver que es lo mismo que está sucediendo ahora. Y la página 108,
108. Oiga lo que dice. Habla de dos héroes de la Edad Media. Dice, las noticias de la obra hecha en Praga llegaron a Roma. O sea, Roma estaba pendiente de todos los predicadores que andaban predicando la verdad. Dice, las noticias de la obra hecha en Praga llegaron a Roma. Y pronto fue citado Hus, o sea, Hus era uno de ellos, a comparecer ante el Papa. Obedecer habría sido exponerse a una muerte segura. El rey y la reina de Bohemia, la universidad, miembros de la nobleza y altos dignatarios dirigieron una solicitud general al pontífice para que le fuera permitido a Hus permanecer en Praga. O sea que para que él permaneciera en Praga, tuvo intercesores que fueron el rey y la reina de Bohemia, la universidad donde él estudiaba y los miembros de la nobleza y altos dignatarios. Dice que hicieron una solicitud general al pontífice para que le fuera permitido a Hus permanecer en Praga y contestar a Roma por medio de una diputación. En lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió a juzgar y a condenar a Hus y, por añadidura, declaró a la ciudad de Praga en entredicho. En aquellos tiempos, o sea, cuando sucedió esto, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma era general, o sea, la hacían saber generalmente a toda la población. Y oiga lo que dice aquí, las ceremonias que la acompañaban estaban bien calculadas para producir terror entre el pueblo. Es lo mismo que está pasando ahora. Para producir terror entre el pueblo que veía en el Papa el representante de Dios mismo y el que tenía la llave del cielo y del infierno y el poder para invocar juicios temporales, lo mismo que espirituales. Creían que las puertas del cielo se cerraban contra los lugares condenados por el entredicho y que, entre tanto que el Papa no se dignaba levantar la excomunión, los difuntos, oiga bien, los difuntos no podían entrar en la mansión de los bienaventurados. En señal de tan terrible calamidad se suspendían todos los servicios religiosos. Las iglesias estaban cerradas, estaban clausuradas. Las ceremonias del matrimonio se verificaban en los cementerios. Si usted se quería casar, tenía que ir a un cementerio. A los muertos se les negaba sepultura en los camposantos. O sea, hoy a los que mueren los van a tirar en una fosa común. Y si mueren y los familiares los pueden enterrar, los entierran con solamente 5 personas. Y dice aquí que los muertos se les negaba la sepultura en los camposantos y se los enterraba sin ceremonia, algunas en las zanjas o en el campo, lo mismo que está sucediendo ahora. Así pues, valiéndose de medios que influían en la imaginación, procuraba Roma dominar la conciencia de los hombres. Roma siempre ha querido dominar la conciencia de los hombres. ¿Y cuál fue esto fue el fruto, oiga bien, fue el fruto de esto que voy a leer ahorita. Dice, la semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia desde el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto público celebrase en el idioma del pueblo, pero conforme iba aumentando el poder papal, oscurecíase también la palabra de Dios. Gregorio VII
que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo, y con tal fin expidió una bula papal para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia. O sea, la bula papal es lo mismo que decir una encíclica papal. Esa es la bula papal, la que trajo los frutos de la persecución de Hus, ahí en Praga, porque como él predicaba la palabra de Dios, por eso era perseguido. Y entonces la noticia llegó al Papa y lo convocó para interrogarlo. Y la reina y el rey de Bohemia y la universidad y los, aquí dice que intercedieron por él. Los miembros de la nobleza y altos dignatarios dirigieron la solicitud general al pontífice para que le fuera permitido a Hus permanecer en Praga y contestar a Roma. Queridos hermanos, estas son las mismas pólizas, estas son las mismas frutos que ha traído la encíclica papal. La encíclica papal del 2015 trajo el fruto del COVID-19, que es un encubierto para que la gente esté aterrada y que la gente acepte todo lo que decida el Papa, lo que decidan las élites, lo que decida Bill Gates, lo que decida Soros, los que están involucrados en este complot. Así es que, queridos hermanos, nosotros estamos frente a una crisis espectacular. No sé en qué va a parar todo esto. Solo el Señor puede, ¿cómo le quise decir? Solo el Señor puede dar un escape, o no sabemos si aquí se cierra la historia triste de esta tierra. Nosotros, yo, no voy a hablar por los demás, yo en lo particular quisiera, anhelo que el Señor abra una puerta, ¿verdad? Para poder hacer lo último que se tiene que hacer, alistarnos para salir al campo, predicar este evangelio y que el Señor pueda tener misericordia de nosotros y que nos pueda sellar. Recordemos, hermanos, que si bien es cierto que el virus existe y que se ha sembrado el terror en las personas, hay algunos que se han hasta suicidado porque piensan que el virus les va a llegar y antes que les llegue el virus se han matado. Eso es terrible, esto es terrible lo que está pasando. Nosotros recordemos que hay promesas lindas del Señor. Las promesas que tenemos dice la palabra de Dios, dice, nada tenemos que temer del futuro. No tenemos que temer nada. Dice que nada tenemos que temer del futuro a menos que hayamos olvidado cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Si nosotros olvidamos cómo Dios nos ha conducido en el pasado, si nosotros vamos a tener miedo. Nosotros no tenemos que temer en absolutamente nada. Nosotros tenemos que confiar nuestra vida al Señor, porque el Señor ha hecho promesas maravillosas. El Señor no duerme. El Señor ama a sus hijos, los cuida, los protege, pero hay condiciones. O sea, si nosotros somos obedientes, Él cumple sus promesas. Pero si nosotros somos desobedientes, Él no va a cumplir ninguna promesa. Así es que la promesa maravillosa que nosotros tenemos es Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Queridos hermanos, esta es la promesa, que si nosotros habitamos bajo la sombra del Omnipotente, dice que nosotros vamos a estar bajo el abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Es hora de ver a Jesús, queridos hermanos, es hora de arrepentirnos de nuestro pecado, de hacer arreglos con el Señor. No es hora de estar jugueteando con el pecado, es hora de ver a Jesús. Y hay una promesa también maravillosa en el Salmo 121 que versa de la siguiente manera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Por eso es que cuando nosotros oramos que vamos a salir, siempre decimos en nuestras oraciones: Señor, bendiga mi salir, bendiga mi entrar, cuídeme donde quiera que vaya, protéjame. Queridos hermanos, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Si bien es cierto, estamos viviendo en los momentos finales de la historia de esta tierra, solamente le pedimos al Señor que nos purifique, que nos limpie, que nos quite toda inmundicia, porque somos sucios, tenemos labios inmundos y solo la justicia de Cristo nos puede salvar. Así es que estamos viendo todo el cumplimiento del rollo profético y el Señor pues ha dado sabiduría a su pueblo para poder entender estos acontecimientos que están acaeciendo en el mundo entero. No se olvide de leer ese capítulo de Conflicto de los Siglos, que se llama 2 héroes de la Edad Media. Así es que, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, y que el Señor nos dé un sueño reparador en esta noche. Señor Dios y Padre nuestro, en esta hora oramos, Señor, para que usted nos dé ese sueño reparador que nosotros necesitamos. Que nuestras casas estén rodeadas de ángeles, Señor, que nos cuiden, nos proteja, así como su palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y guardan sus mandamientos. Señor, gracias por su palabra, porque su palabra es verdad, y le pedimos por todos aquellos que sufren la pandemia del coronavirus 19. Si hay algunos hermanos que están sufriendo de esto, usted sabrá por qué ha permitido esto. Podríamos ser nosotros, podríamos ser cualquiera. Pero lo único que sabemos es que nuestra vida está escondida en sus manos. Gracias, Señor, por todo, en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén.